Hola mis queridos hermanos, un saludo a todos desde aquí en Canadá, un abrazo. Vamos a tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes que nada vamos a orar. En este día quiero orar en una forma especial por una hermana que está en Cuba, que se llama Ada, y por su esposo Julio, que están pasando por algunas dificultades. Y el pedido más grande para que usted me ayude a orar por ellos es para que esta hermana pueda salir de Cuba y finalmente encontrarse con su esposo. Y si usted tiene algún pedido, puede enviármelo con mucho gusto. Yo oro por usted. Tenemos un ministerio de oración internacional. Todos los domingos tenemos un culto a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Lo invitamos. Aquí le vamos a dejar en la descripción el link por si quiere entrar y orar con nosotros. Es de 9 a 10 y media. A las 9 tenemos el año bíblico y de 9 y media a 10 y media. Entonces tenemos la meditación y los pedidos de oración que, si usted quiere, se publican en una red internacional, o usted puede pedir que un grupo de personas o mi persona ore por su necesidad. También compartimos nuestras alegrías. Pero bueno, sin más, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora queremos pedirte sabiduría de lo alto para poder comentar esta lección tan importante. Todas son importantes, de la escuela sabática. Queremos pedirte que tú nos ayudes para poner en práctica lo que vamos a aprender. Y queremos pedirte en una forma especial que tú bendigas a la hermana Ada, al hermano Julio, y que puedas responder a los pedidos que ellos han hecho, y que de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú hagas. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Apostasía e intercesión, y es la lección número 11. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31 y versículo número 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Muy bien, Moisés se había ausentado, había ido a buscar las tablas de los mandamientos que Dios iba a entregarle, que él mismo iba a escribir, dice la palabra del Señor, con su propio dedo. Y bueno, tardó 40 días. Así que el pueblo se impacientó y entonces cayó en la idolatría. Hicieron un becerro de oro. Y aquí en la lección hay muchas preguntas del por qué este pueblo se apartó de Dios. Pero en realidad la respuesta la vamos a encontrar en el espíritu de profecía. Y una de ellas, para ir adelantando, es que el pueblo iba caminando hacia la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Y eso lo podemos ver porque hicieron este becerro, que era un ídolo que ellos conocían muy bien. Ahora, hay algunas otras respuestas que vamos a ampliar, así que le invitamos a que usted pueda ver este repaso de la lección de la escuela sabática hasta el final. Una de las preguntas que están aquí y que creo que vamos a desarrollar cuando hablemos acerca del
liderazgo fallido es, o podría adjudicarse todo al fallido liderazgo de Aarón. Vamos a estudiar por qué Aarón, siendo el segundo, podemos decir, en el mando de este pueblo, aquel que estuvo con Moisés allá delante del faraón y que en algunas ocasiones tomó esa vara también y vio el poder de Dios, cómo es que él pudo realmente pues fallarle a Dios en esta ocasión. Estudiaremos también un tema muy interesante, y es que el pecado, mis queridos hermanos, es algo que va en aumento. Comenzamos con algo pequeño y se va depravando nuestro corazón hasta que finalmente ya no podemos detenerlo. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que a lo malo lo llamamos bueno. O sea, para hacer algo como lo que hizo Aarón, tuvo que convencerse que en realidad tal vez eso que el pueblo pedía no era tan malo. Y lo veremos más ampliamente en esta escuela sabática cuando lleguemos a este día. También vamos a estudiar un tema que es de suma importancia en esta lección, y es cómo a veces Dios tiene que hacer su extraña obra, la justa ira de Dios. Y vamos también a analizar algo que nos debe ayudar a orar más. Hay diferentes clases de oraciones. Hay oraciones de alabanza por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él nos da. Hay oraciones de arrepentimiento cuando confesamos a Dios que hemos hecho algo malo. Hay oraciones de pedidos, ¿verdad? Son muy comunes. Le pedimos cosas al Señor que nos ayude. Hay oraciones de intercesión, y esta oración es de suma importancia. La lección dice que es una oración misteriosa, porque al mismo tiempo que Dios tiene deseo de salvar a las personas, tenemos nosotros que interceder. Decía el autor aquí en el material auxiliar de la escuela sabática que tal vez no se pueda entender esta oración, pero lo que sí es importante que al ver el estudio de esta semana, tú y yo deberíamos practicar esta oración más tal vez de lo que lo hacemos. Así que los invito para que podamos estudiar con profundidad esta lección. Por supuesto, tendremos algunas citas que son tan importantes y que nos van a aclarar todas estas cosas, estas interrogantes acerca de la apostasía del pueblo de Dios al lado del monte Sinaí. El día domingo tiene como título Liderazgo fallido. El día domingo y el lunes podemos decir que va a hablar de lo mismo. Vamos a ahondar en qué fue lo que sucedió con Aarón. Es muy interesante porque la lección dice que el pueblo se sintió sin su líder visible. Ahora, esto quiere decir que Aarón, aunque era el sumo sacerdote, no era considerado como un líder por el pueblo o por una persona que tenía un carácter para dirigirlos. Él era el segundo, era hermano de Moisés, pero el pueblo consideraba a Moisés como el único líder, o tal vez el que llevaba la responsabilidad más grande. Así que dice que se vieron desorientados, sintieron que no había quien los dirigiera, aunque Aarón estuviera allí. Eso denota la debilidad de carácter que tenía este dirigente. Es muy triste, porque de aquí tenemos que sacar lecciones objetivas, personales, para nuestras vidas en momentos de crisis. Podemos decir que aquí hubo una presión. Muchas personas, el pueblo se juntó y fueron a donde estaba Aarón a pedirle lo siguiente.
Vamos a leer el versículo que está en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vamos a leer una cita, después de haber leído la palabra del Señor, que nos da una ampliación más grande de lo que ocurrió, porque los pasajes, bueno, dicen que simplemente el pueblo fue donde Aarón pidió que les dieran los zarcillos, oro, y entonces él hizo el becerro, y entonces él proclamó que el día siguiente iba a ser una fiesta, pero para Jehová. Así que el Espíritu de Profecía, en una cita que está aquí en este día, nos dice el proceso de cómo fue que Aarón finalmente decidió acceder a lo que el pueblo le pedía. Ahora, decir esto estando sentado aquí es muy fácil. Estar en ese momento, en ese tiempo de la historia, pues yo no sé qué yo hubiera hecho. A mí me parece tal vez que hubiera sido más decidido, pero eso es lo que yo digo estando sentado aquí, porque la cosa se puso bastante fea. Aquí dice: para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza. El primer problema que encontramos aquí es que cuando fueron donde él no fue firme en decirle al pueblo que no, titubeó. Y entonces eso, cuando se hace, da la oportunidad a aquellos que quieran hacer lo malo de engrandecerse más, de presionarlo más. Y es muy difícil, se han hecho estudios, cuando varias personas dicen algo y tú estás solo, que permanezcas en la verdad. Sin embargo, la sierva del Señor dice que Dios necesita hombres que no se vendan, hombres que sean como la brújula, como el polo, dice, ¿verdad? Que seamos firmes en lo que creamos, que aunque muchas personas nos digan que estamos equivocados, si estamos conscientes de que estamos haciendo la palabra del Señor, podamos ser firmes. Así que Aarón no pudo ser firme. Dice aquí entonces: de firmeza, decisión y ánimo, dice, imperturbable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que cualquiera que ganare su vida cediendo, ¿verdad?, a no ponerse de parte de la verdad, la perdería. Y cualquiera, dice, que se aferrara a la verdad, aunque muriera, tendría la vida eterna. Y aquí Aarón se preocupó más por su propia vida, desconfió de Dios.
No le importó el honor del Señor, sino que dijo, yo me voy a salvar. Al ver la presión, lo que estaba sucediendo, y no fue fácil. Aquí dice lo siguiente: alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad, dice, y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Dice aquí, Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Hubo un grupo, como siempre, fiel. Él se pudo haber apoyado con ese grupo fiel, pero él no pudo decir que no. Y dice aquí que hubieron personas que murieron, así que me imagino que lo amenazaron, como veremos más adelante en otra cita, y entonces, temiendo por su seguridad, olvidándose de todo lo que Dios había hecho por el pueblo, lo que él mismo vio, estuvo con Moisés allá frente al faraón, estuvo con los 75 personas importantes en el monte. Bueno, era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, y finalmente no pudo permanecer fiel en la verdad. Cedió a los requerimientos del pueblo y trajo un gran pecado a este pueblo, valga la redundancia, por su falta de fe, por no ser firme en lo que creía. Esto es un llamado para nosotros. Hay muchos problemas. Hay personas que cuestionan cómo se guarda el sábado ahora. Algunos dicen que se puede ir al restaurante porque algún predicador dice que está bien. Hermano, usted crea lo que dice la palabra del Señor. Que se juntaron 20, 50 y usted es el único en la iglesia que dice el día del Señor hay que guardarlo como lo manda Dios, o cualquier otra doctrina de las escrituras. Usted manténgase firme. No permita que la multitud haga que usted también crea una mentira, porque Aarón creyó que lo que finalmente estaba haciendo era algo que tal vez era correcto. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque nadie hace cosas a veces sin que no se convenza de que lo que está haciendo tal vez no es tan malo. Aquí hay una cosa que se llama sincronismo religioso. Ahora Aarón hace este buey oponiéndose a la ley directa del Señor, que él la enseñaba, que él la conocía bien. Y entonces viene y dice que lo que van a hacer, él mismo ya se emociona, se convence, como quien dice ya, bueno, cedí, vamos a hacerlo bien. Y él mismo dice aquí, proclama al día siguiente una fiesta para Jehová. Él sabía que ese becerro era un dios pagano, que no era Jehová. Sin embargo, que al hacer, hace el mal, no pone freno a esta apostasía y finalmente termina ayudando, inventando un día nuevo. Él sabía que el séptimo día era el día que se adoraba al Señor. Sin embargo, dijo mañana. Yo no sé qué día era el mañana ese. Seguramente otro día que no era el día del Señor. Y entonces proclama él mismo una fiesta. Pero no dice al ídolo, sino que, mis queridos hermanos, cometió un gran pecado. La palabra del Señor dice que Dios se enojó con él y que finalmente lo iba a destruir. Pero Moisés agrega, yo oré por él. Las consecuencias de ceder a un pecado es muy grande. Podemos hacer mucho daño. Y leeremos una cita que tengo preparada donde nos dice cuán grave realmente es
contribuir o hacer que otras personas pequen. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que motivamos a la gente a hacer. Es por eso que a mí no me gusta nunca exaltar a Cristo y degradar su ley. Mis queridos hermanos, Cristo lo es todo, pero Él quiere que nosotros lo podamos obedecer. No sabemos el alcance que tienen nuestras palabras a aquellos que no están bien convertidos o que no tienen una experiencia con el Señor. Vamos a leer unas citas que nos indican otro motivo de quiénes fueron los que comenzaron esta rebelión. Fue la multitud mixta que vino de Egipto con los israelitas, la principal impulsora de este terrible alejamiento de Dios. Se les llamaba multitud mixta porque los hebreos se habían casado con los egipcios. Una gran multitud se reunió alrededor de la tienda de Aarón y le dijeron que Moisés no volvería nunca, que la nube que hasta entonces los había guiado descansaba ahora sobre el monte y que ya no dirigiría su ruta a través del desierto. Deseaban algo que pudieran contemplar y que se pareciera a Dios. Recordaban los dioses de los egipcios y Satanás aprovechaba esta oportunidad en ausencia de su líder designado para tentarlos a imitar a los egipcios en su idolatría. Sugirieron que si Moisés no volvía nunca a ellos, podrían regresar a Egipto y ganarse el favor de los egipcios llevando esta imagen ante ellos, reconociéndola como su Dios. Aarón se opuso a sus planes. Aarón se opuso a sus planes hasta que consideró que el pueblo estaba decidido a llevar a cabo su propósito y dejó de razonar con ellos. Los reclamos del pueblo hicieron que Aarón temiera por su vida y en vez de levantarse noblemente en defensa del honor de Dios y confiar su vida en las manos de quien había obrado maravillas en favor de su pueblo, perdió su valor, su confianza en Dios y cedió cobardemente a los deseos de un pueblo impaciente. Y esto además en oposición directa a los mandamientos de Dios. Esta cita nos enseña mucho acerca de este fallido liderazgo o por qué Aarón finalmente no pudo permanecer fiel. Bueno, en primer lugar, los que comenzaron esta revuelta o este deseo de adorar a un Dios falso fue la multitud mixta, que si estudiamos las escrituras durante todo el caminar eran los que comenzaban los problemas siempre. Israelitas que se habían casado con egipcias y también israelitas, mujeres que se habían casado con egipcios y también habían salido con ellos otros que eran egipcios nada más, y estos siempre daban problemas. Iban caminando, pero su corazón estaba totalmente en la tierra de la cual habían salido. Desconfiaban del Señor. Y como vemos aquí, es interesante que Aarón dice se opuso a lo primero un poco, pero no fue lo suficientemente firme en decir, mira, aunque me maten como los 3 jóvenes hebreos. Eso es firmeza. Ellos dijeron al rey, no necesitas tocar la flauta, el tamboril, ni los tambores. Nuestro Dios, si Él quiere, Él puede libertarnos. Pero sepa, oh rey, que no nos postraremos ante tu imagen. Y mis queridos hermanos, Dios los bendijo. Así que cuando estamos seguros, cuando leemos la escritura, no demos nuestro brazo a torcer.
seamos firmes. Si morimos, como dijo la reina Esther, si perezco, que perezca. Pero es mejor morir en las manos de Dios que pasar por una situación como esta, como la que pasó a Aarón. Aarón prácticamente iba a perder la vida eterna, si no es porque Moisés intercede por él. Dios lo iba a destruir. Lo otro que nosotros podemos ver aquí es el propósito que tenía esa multitud mixta. Bueno, si Dios mintió, Dios jamás miente. Y nosotros necesitamos entender esto, estar claro en esto. Todas las cosas que nosotros predicamos y creemos se van a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Él dijo y hará. Todo se va a cumplir, mis queridos hermanos. Y tenemos que estar seguros, ni una pizca de duda, que el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo y que las cosas que están profetizadas que han de pasar en este mundo se cumplirán así como el Señor lo ha dicho. Y tú tienes que tener esa seguridad. No dudes, porque Santiago dice que el que duda es como ese barquito, como las ondas del mar, que hoy dice que sí y mañana que no. Hermano, podrán venir problemas en tu iglesia, donde sea. Sé fiel al Señor. Bueno, que porque eres así no te dejan predicar, porque uno cae mal. Cuando usted dice esto es así, esto dice la palabra del Señor, la mayoría no te va a querer, pero no te preocupes. Cristo te va a querer. Sé fiel a Dios. Y aquí, claramente, estos egipcios que tenían su corazón en Egipto, hicieron este becerro que representaba a un dios Apis o a otro dios que menciona la lección de la escuela sabática, que ya lo hemos mencionado en otras lecciones, porque, bueno, si Dios no cumplía, se iban a regresar y cuando llegaran allá a Egipto, que llevaran ese ídolo, los egipcios los iban a recibir y a ponerlos, me imagino, de esclavitud de nuevo. Era un pueblo malagradecido, falta de fe, no tenían confianza, pero lo más triste de esta historia es que el segundo en el liderazgo, el sumo sacerdote, y que ya había perdido 2 hijos, mis queridos hermanos, por ser infieles, no se pudo mantener fiel a Dios, desconfió de la providencia del Señor y trajo, como veremos, un terrible mal. Que Dios nos ayude, porque la advertencia, el aprendizaje es para nosotros hoy. Necesitamos estudiar la Biblia, creer en ella, aceptar lo que diga sin dudar, porque al dudar, mis queridos hermanos, podemos llevar a otros a la perdición. Seamos fieles como la brújula al polo a la palabra del Señor. Muy bien, el día lunes tiene como título la idolatría y el mal. Leamos algunos pasajes que son muy interesantes para este día. Éxodo 32, versículo 6 nos dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Como Dios todo lo sabe, ya le había notificado a Moisés lo que estaba ocurriendo en el campamento. Ellos se habían apartado del Señor. Como vemos aquí, bueno, se hizo una gran fiesta al día siguiente, la que proclamó el mismo Aarón, ¿verdad? Y el pueblo, dice, se levantó a comer y a beber. Por supuesto, esa adoración falsa de ese ídolo que aquí nos vuelve a recalcar que era Apis o el dios Vaca Ator, en el culto egipcio iba acompañado de intimidades, de sexo, de alcohol, de parranda, de fiesta. Así que qué triste es que dice aquí esta lección y la palabra del Señor, que no solamente hicieron un ídolo del dios Apis, sino que Aarón dice que ese ídolo, que era un buey,
Y si Aarón con ese buril hizo este buey, era porque estaba bien familiarizado con la idolatría allá en Egipto, porque, hermano, lo hicieron rápido, ¿ah? Esto fue algo que se esforzaron por hacerlo. Si usted ve, para hacer el bien, cómo cuesta que la iglesia, cómo cuesta empujarlos para hacer una misionera, pero cuando es para hacer el mal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Rápido todo el mundo se pone de acuerdo, se quitaron los aretes, él pensaba que no se los iban a dar, pero todos trabajaron, el mismo Aarón hizo un altar y al día siguiente se formó la fiesta, mis queridos hermanos, y adoraron a Dios como si fuera Jehová. Dios no le había dado imagen, había prohibido en su mandamiento que se hiciera una imagen de esta naturaleza, pero ellos, mis queridos hermanos, no les importó. Aarón finalmente terminó motivando esta fiesta, estos sacrificios paganos, y aquí la lección nos dice que malo era ya haber hecho la imagen, pero considerar a Dios de acuerdo a sus pensamientos era un pecado muy grande. Y aquí hay un pasaje, o habían varios pasajes que nos recuerda, y les quiero recordar, ¿verdad?, a las personas que adoran una imagen, cualquier imagen. No se vaya a enojar conmigo, incluyendo a la Virgen María. Nadie ha visto a la Virgen María. No tenemos foto de ninguno, de Jesús, ni nada de esto. Son imágenes que alguien hizo, que se imaginó, y que finalmente son vendidas. Dicen que son para recordar a las personas queridas, pero esto no es totalmente cierto, porque hay oraciones escritas para ciertos santos, sino para todos, para pedirle cosas a estos seres que existieron en esta tierra y que, según la tradición romana católica, se van para el cielo y están allá intercediendo. La Biblia claramente dice que solamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. Todas esas imágenes que adoran a las personas o que recuerdan a supuestamente a alguien y que sí se postran delante de ella, son simplemente idolatría. Aquí en Salmos 135 y versículos 15 y 18, y puede leer el Salmo 115, dice lo siguiente: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Solamente debemos de confiar en Dios. Estos ídolos, estas imágenes, esculturas hechas por los hombres, las cargan, son pedacitos de imágenes, no te pueden ayudar. Estás totalmente engañado. Puede ser que seas sincero, pero yo te pido que estudies las palabras del Señor. Y sí es cierto, ¿verdad?, que hay imágenes en el santuario. Habían allá en el lugar santísimo 2 ángeles que usan como excusa para decir que se pueden adorar estas imágenes. Pero en ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote. Y una vez por año nadie entraba allí. Y la otra cosa, mi querido hermano, es que esos ángeles no se adoraban. Se entraba a la presencia de Dios. Así que estudia la Biblia bien y no te postres ante imágenes que han hecho hombres, porque claramente dice aquí que no debes confiar. No te estás orando por el gusto. Ora a tu Padre Celestial, que dice que si le oras en secreto, si crees en Él, Él te responderá en público. Así que este pueblo cayó en idolatría. El apóstol San Pablo, citando tal vez lo más seguro, este acontecimiento, nos dice lo siguiente: profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pudiéramos decir muchas cosas de estos pasajes que acabamos de leer, pero es muy claro, mis queridos hermanos, lo que el apóstol San Pablo explica aquí. Y mañana, en la lección del día de mañana, veremos que el pecado es progresivo. La idolatría nos lleva a corromper nuestra naturaleza humana. Es algo terrible, porque la idolatría, como veremos mañana en unos pasajes que tiene la lección, que me parece que son tan interesantes y que simplemente los voy a leer, no voy a comentar mucho el día de mañana, donde se nos enseña bien qué es realmente la idolatría. Hoy hablamos acerca de imágenes, ¿verdad? Del becerro de oro, de millones de personas que se postran todavía ante imágenes, pero mañana vamos a hablar en esta lección acerca de los ídolos que podemos tener nosotros, los adventistas del séptimo día. Pero antes de pasar al día martes, me gustaría leer una cita más, porque como dijimos, la idolatría y el mal y el liderazgo fallido fueron lo que provocaron esta terrible separación de Dios. Y en esta cita dice lo siguiente, explicándonos más acerca de Aarón y dándonos una advertencia con una de las citas que voy a leer. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que había pensado. Y luego agrega aquí la sierva de Dios: de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Y en el libro de Testimonio, tomo 3, página 326, nos dice una de las causas que produjo esta gran apostasía, o por qué no la impidió a Aarón, pero su deseo natural de agradar y de ceder ante la presión del pueblo lo condujeron a sacrificar el honor de Dios. Les pidió que le trajeran sus ornamentos y les hizo un becerro de oro y proclamó ante el pueblo: Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí encontramos otra razón más por la cual Aarón no pudo ser firme. Y es que él tenía un deseo natural de agradar y ceder ante la presión del pueblo. Mis queridos hermanos, en asunto de fe, y un escrito está, nosotros no podemos agradar a todo mundo. Hay personas como un rey, ¿verdad?, que quería que le predicara lo que él quería. Nosotros los predicadores no predicamos simplemente para agradar a la gente. Yo creo que un predicador debe de arrodillarse delante de Dios y preguntarle al Señor qué mensaje debe dar a la iglesia. ¿Y quién no quisiera predicar todo el tiempo algo que los hermanos se sientan contentos de la prosperidad, de lo que Dios pueda hacer, de tantas cosas? Pero hay veces podemos caer como este pueblo y necesitamos que el Señor, a través de las personas que ha escogido, nos dé un mensaje para que podamos recapacitar. Hay veces el mensaje no es bien recibido. Los profetas fueron algunos asesinados, como Isaías, que lo metieron en un árbol con un hoyo y lo cerraron por la mitad, ¿verdad? Hay veces muchos pasaron trabajo porque Dios los mandaba a reprender al pueblo. Son mensajes difíciles. Aarón quería agradar. No se puede, mis queridos hermanos, a veces agradar cuando las cosas van en contra de Dios. Tenemos que ponernos de parte del Señor. ¿Es fácil? No, es difícil. Pero nosotros debemos levantar en alto la palabra del Señor. Así se enoje el amigo, así se enoje tu familiar. Debemos que hacerlo con amor. Yo no estoy diciendo que debemos, ¿verdad?, andar con un garrote dándole a la gente, pero el mensaje debe venir de Dios. Hay problemas con el sábado. El sábado se guarda de postura de sol a postura de sol. Se debe cocinar en sábado. La palabra del Señor dice: cocinad lo que tienes que cocinar hoy, porque mañana es el día del Señor. ¿Ha cambiado Dios? Dios no cambia. Que hay gente que se va al supermercado, a decir un predicador: ¿quieres encontrar algunos adventistas del séptimo día? Ve al supermercado. Trabajamos en sábado, ni un minuto debemos trabajar. ¿Te gusta esto o no te gusta? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y así hay otras cosas más que nosotros tenemos que creer, aceptar, gústenos o no nos guste. Es mejor arrepentirse y pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles. No debemos agradar. Y claramente hay una cita que les leí, una cortita, del Conflicto y Valor, donde se nos dice cuál será el pecado que Dios más va a castigar. ¿Y cuál es el más grave? Aquellos que animan a otros a cometer pecado. Cuando te vienen a preguntar algo, cuando te escogen para hacerte la pregunta, cuando te quieren entrampar para ver qué tú respondes, responde lo que dice la palabra del Señor. Como dijo Jesús a Moisés: tienen, ve y pregúnteles a ellos. En otras palabras, lean las escrituras. Nosotros debemos responder lo mismo. El día martes tiene como título: corrompiéndose a sí mismos. Y en este día el punto principal es que, bueno, el pecado es terrible, progresivo. Y aquí Dios le informa a Moisés. Dios todo lo sabe, no podemos ocultarnos de él. Dios le dice lo que estaba ocurriendo y Moisés venía con las tablas, las preciosas tablas escritas por el mismo Dios Todopoderoso, y se encontró ese terrible escenario. Ahora, aquí voy a leer algo que a mí me pareció muy interesante, bien elaborado. Y es que podemos pensar que si nosotros hubiéramos estado allí, no hubiéramos hecho lo mismo. O nos preguntamos, dice la lección, ¿cómo es que la gente
puede postrarse ante imágenes que son hechas por los hombres, que tienen que comprarla, pagarla, y que son bastante caras a veces seguramente, y que esto hace millonario a esas personas, y postrarse en ese pedazo de piedra o de pedazo de árbol o cerámica, y ahí orar cuando tenemos al Dios Todopoderoso. Pero aquí nos dice lo siguiente: estamos bastante seguros de que nosotros nunca haríamos algo así, pero ¿estamos realmente libres de la idolatría? Una pregunta para meditar. Los ídolos de hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que a Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. Voy a guardar este párrafo para mí. Un Dios, un ídolo, es cualquier cosa que tome el lugar de nuestro Señor. Y entonces Él menciona algunas cosas porque la lista sería infinita. Dice aquí lo siguiente: si Dios no está en el centro de tu vida y en la mía, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias: orgullo, egoísmo, dinero, el dinerito, ¿verdad? 2, 3 trabajos. Vamos a la iglesia y Elena G. de Juárez dice que es pecado darle a Dios un día en el cual no puedas ni tan siquiera mantenerte despierto. Lo último le damos a Él porque estamos tan preocupados a veces por el dinero. Dice aquí poder, que es algo que divide a las iglesias. No nos podemos entender entre unos y otros. Todo mundo quiere ser líder, una palabra corrompida que no me gusta. Líder, tú eres el líder de la iglesia. Y si sale otro que es el líder de la iglesia, ya son 2 líderes. ¿Quién manda? Cuando la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles, que debemos hacer lo que Dios nos pide, pero eso no nos gusta. Nos gusta que nos digan que somos líder de la iglesia, que nos pasen al frente y que nos pongan ahí delante de todo el mundo y digan los líderes. Mis queridos hermanos, no deberíamos ni hacer eso. Estamos para servir. Cristo, que era el Hijo de Dios, Cristo que se hizo humano y vino aquí, dice: vosotros me llamáis, ¿qué cosa? Maestro, rabí, y lo soy. Pero yo vine para servir, y usa la palabra diáconos. Soy diácono, vengo a servir. Pero nosotros queremos que nos sirvan, queremos dar órdenes, lo podemos ver. Y eso es el orgullo, ¿verdad? Que afecta, y que por ese orgullo nos vamos a perder. Necesitamos la humildad de Cristo. Ser humilde como Él fue manso y humilde. Pero ¿cómo nos va a costar eso? Pero con la ayuda de Dios se puede. Dice aquí, comida. ¿Es la comida la idolatría? Conozco personas que han perdido la vida y que no han podido dejar de comer. Han perdido la vida. Conozco a varios. Y dice aquí televisión, drogas. Dice aquí pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deporte, familia, videojuegos. El cristiano no debe tener videojuegos. No debería. Pero los tiene y los padres les compran. Son los padres que los compran los videojuegos. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? ¿Para qué se firme?
Eso es lo que dice la palabra del Señor. Películas. Hay gente que ha visto todas las películas. Todas. Hay una hermana que tenía todas las películas de Hollywood. Todas sus niños las había visto. Si estudiáramos la cartilla de escuela sabática con nuestros hijos, si le enseñáramos los versículos, que nada más son 13, para que se los aprendan, ni nosotros los adultos nos aprendemos los versículos. Dice, compras, ideas, política, música, posición, títulos, calificaciones, etcétera. Y dice aquí, la lista no tiene fin. Y el tiempo me está avanzando. Mi querido hermano, realmente podemos ser idólatras si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y lo más probable es que lo seamos. Por lo tanto, necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos dedicarnos de verdad a la obra del Señor. Y no solamente los pastores. La Biblia dice que todo lo que hemos llamado de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Somos sacerdotes del Señor. Debemos predicar la palabra de Dios, ocuparnos en las cosas de Dios. Pero la idolatría es parte de este mundo. Ahora, yo sé que hay fieles porque yo no me concentro tanto en lo malo. No me gusta pensar en cosas que no se pueden hacer. Aquí, en esta lección, como veremos, hubo un grupo de personas que fue fiel a Dios. Y yo lo que quiero es estar con los que son fieles a Dios. Que Dios me ayude a dejar la idolatría, cualquier cosa que me impida una relación con Dios, y estar con aquellos que son fieles al Señor. Aunque lo que tuvieron que hacer fue muy difícil. El día miércoles tiene como título La justa ira de Dios. El Señor se enojó. Realmente Dios había hecho tanto por este pueblo. Se había manifestado con poder. Bueno, no tenemos tiempo para ir diciendo todo lo que ya el Señor había hecho y cómo había demostrado su poder y su amor. Es muy triste porque Aarón trata de convencer a su hermano de que el becerro que había hecho había surgido por un milagro. Dios ya no aguantó más y le dice a Moisés que va a destruir este pueblo. Vamos a leer este pasaje que está en Éxodo 32, versículo 9 en adelante. Simplemente algunos pasajes, tal vez no lo podamos leer todo, pero ahí queda en la pantalla para que puedas leerlo por falta de tiempo ya. El pasaje dice lo siguiente. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios cansado de este pueblo, y Dios nunca se cansa, es un decir. Tenemos que usar palabras humanas para tratar de describir actitudes divinas, muy difícil. Dios amaba a este pueblo también y le pone una prueba a Moisés para ver qué decía Moisés. Si Dios hubiera querido destruir este pueblo, lo hubiera hecho. Pero estaba probando a Moisés, como veremos en una cita, y Moisés realmente tenía el carácter de Dios. Moisés se le hace un ofrecimiento maravilloso.
destruyo este pueblo y tú vas a ser el padre de la nación que va a heredar la tierra prometida y de ti va a venir el Mesías. Qué gran privilegio. Pero Moisés dice, no, Señor, este es tu pueblo. Moisés estaba preocupado por el honor de Dios. ¿Qué van a decir los demás de ti? Que has traído a este pueblo para matarlo. Y entonces Moisés comienza a interceder por este pueblo, ¿verdad? Que merecía la destrucción. Claro que la merecía. Y lo más triste es que ahora va donde su hermano a preguntarle qué fue lo que pasó. Y aquí, como ya mencioné, voy a leer lo que está aquí, que es interesante, cómo el pecado, como ya mencionamos, te va corrompiendo. Un pecado te lleva a otro hasta que ya endureces tu corazón. Dice aquí, Aarón trató de excusar su transgresión, culpando a otros. Qué fácil es, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, mi esposa tuvo la culpa, mi esposo tuvo la culpa, mi hijo tuvo la culpa, el pastor no predica bien, y si predica bien dice que predica mal. El pastor no reprende, si reprende no habla del amor de Dios, se va del amor de Dios, no reprende. Culpar a otros por todo, la sociedad, cualquier cosa. Así que esto es común en los seres humanos, común en nosotros, para decirlo así. Así que Aarón dijo, tú sabes, el pueblo es dado al mal. Y entonces dice aquí, sugiriendo que el ídolo había aparecido por arte de magia. Lo eché y salió el becerro. ¿Cómo no? No importa qué excusa haya dicho, no pude engañar a Moisés, mucho menos a Dios, ¿verdad? Pero el pecado es así, nos enceguece. Dice aquí, qué oscura ironía. Al afirmar que había ocurrido un milagro, Aarón quiso engañar a su hermano. Dice aquí, nota cómo un pecado conduce a otro. En este caso de la idolatría a la mentira. Y hay veces se va a lo criminal, al asesinato. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo. Las consecuencias negativas eran evidentes y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Había que actuar rápido. Él quebró las tablas de piedra, ¿no? Dios no le dijo nada porque realmente consideró que era una indignación santa. Qué cosa tan terrible es el pecado, mi querido. Y muy bien, llegamos al final de la lección, el día jueves. Tiene como título Intercesión. Leemos Éxodo 32, 30 y 32, en una continuación del día de ayer. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió, dice Moisés, a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué petición tan terrible. Querer que su nombre fuera quitado del libro de la vida por este pueblo. Claramente la lección nos dice que Moisés en ese momento realmente tenía el Espíritu de Dios. Moisés había sido transformado y estaba dispuesto a dar la vida por este pueblo. Símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente dio la vida por un pueblo, sino por toda la humanidad. Y aunque es un símbolo, nadie puede compararse con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que cuando Él pide que perdona al pueblo, usa una palabra que en hebreo es nasá. Esa palabra tiene mucho significado, pero uno de los significados es que Él cargara el pecado de ese pueblo, que lo sobrellevara. Y nosotros sabemos lo que dice la lección y lo que ocurrió. Dios cargó en Cristo tu pecado, el mío, y de todos aquellos
que estén con Él por la eternidad. Mis queridos hermanos, Dios hizo o realizó o aceptó el pedido que Moisés le había hecho. Y muchos miles de años después Cristo vino a esta tierra para morir en la cruz del Calvario. Por eso la lección de esta semana nos habla de la misericordia de Dios. Nadie merece estar en el cielo, mucho menos esos israelitas que al ver tanto poder de Dios, tanto amor, a la vuelta de la esquina le dieron la espalda. Un dirigente segundo en el mando, débil, que no le importó el honor del Señor. Un dirigente que prefirió su comodidad, salvar su vida, sincronizar la religión, engañarse, mentir y no ser fiel al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, vuelvo a repetir, yo estoy sentado aquí, pero nosotros también pasamos por momentos difíciles, por situaciones complicadas. Hay veces la iglesia en la cual estamos son iglesias que tienen bastantes dificultades, problemas, que violan el sábado a veces, que hacen cosas que no son correctas y que uno al ponerse de parte de Dios no es muy querido. Pero mis queridos hermanos, esto ha sido una constante a través de la historia. Todos aquellos, no es que siempre fue así, porque también podemos, por nuestras palabras, por la forma en que hacemos las cosas, no caer bien. Pero cuando tenemos, mis queridos hermanos, que ponernos de parte de la verdad, seamos firmes, con amor, con decisión. Y al ver eso, no vamos a ser tentados como fue Aarón, que cuando tuvo la oportunidad, decía la lección, de testificar de Dios, fue débil y permitió. Él, dice el espíritu de profecía, fue el culpable de esas 3,000 personas que murieron, porque el espíritu de profecía dice que él pudo haber evitado esta apostasía, pero pensó en él primero. Mi querido hermano, que Dios nos ayude para poder poner a Dios en primer lugar. Termino con esta última cita. Moisés resistió noblemente la prueba y demostró que su interés por Israel no era obtener un gran nombre ni exaltarse a sí mismo. La pesada carga del pueblo de Dios recaía sobre él. Dios lo había puesto a prueba y se había agradado de su fidelidad, de su sencillez de corazón y de su integridad ante él, y le encomendó como a un pastor fiel el gran encargo de conducir a su pueblo hasta la tierra prometida. Quiera Dios que nosotros podamos ser hallados como Moisés en las pruebas, ser de un corazón íntegro y realmente amar a las almas como Cristo la amó. Esto no significa que debemos ser débiles. Ahí está la confusión. Ponerse de parte de Dios, evitar una apostasía, puede ayudar a muchas personas a ser salvas por la eternidad. Mis queridos hermanos, que Dios te bendiga. Espero que esta lección nos pueda ayudar a ver el peligro, ¿verdad?, en el cual nos encontramos en el mundo actual, a alejarnos de la idolatría que nos va a llevar a endurecer nuestro corazón y una concadenación de pecado. Que Dios nos ayude. Si se llegara a levantar una apostasía y tú estás allí, a ponerte de parte del Señor. Escrito está. Mi querido hermano, que pases una feliz semana, un feliz sábado y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Por favor, envíame tu comentario o te pido que compartas la lección si crees que hemos dicho algo que puede ayudar a otro a prepararse para la venida de Cristo. Que Dios te bendiga.